Fue el último gran dictador del siglo XX. Vivió en palacios, pero murió linchado por un grupo de religiosos. Gobernó a Irak durante 27 años con mano dura y pena de muerte. Su sueño frustrado fue ser un gran escritor y llegó a redactar una edición del Corán con su propia sangre. Esto es lo que nunca te contaron sobre Saddam Hussein. Saddam Hussein nació en Tikrit, una de las aldeas más pobres del norte de Irak. Tuvo una de las peores infancias que le podrían haber tocado. Su padre abandonó su casa cuando él era un bebé y fue criado por un tío materno, un ex militar que adoraba a Adolf Hitler y odiaba a los occidentales. En la autoritaria figura de su tío está la clave para comprender cómo gobernaría Irak cuando llegaría a la presidencia algunos años después. La creencia de que el pueblo árabe debía redimirse a través del sacrificio y la lucha contra las grandes potencias de Occidente. En julio de 1979, ese niño que había sido criado escuchando historias en contra de Estados Unidos y Gran Bretaña se convirtió en presidente luego de forzar la renuncia de Ahmed Hassan al-Bakr, su compañero de partido. Sí, porque Saddam llegó al poder apalancado por el temido Partido Baas. El Partido Baas era una fuerza nacionalista árabe, laica y autoritaria, que promovía la unidad del mundo árabe bajo un solo liderazgo fuerte. Apenas 13 días después de asumir, convocó a todos los miembros del partido para una reunión sorpresa en un teatro del centro de Bagdad. En una sala llena de dirigentes, cámaras y micrófonos, Saddam encendió un cigarrillo, miró a todos y anunció que había descubierto un complot para derrocarlo. Estas son imágenes de la famosa purga de Saddam. Uno por uno, 66 nombres fueron leídos en voz alta. Sentados en la platea, mientras escuchaban sus nombres, los presuntos traidores comenzaban a llorar. Otros incluso se desmayaron. Los apuntados fueron retirados por la policía y asesinados en los días siguientes. Hassan Mahmoud Taha, Hamid Abdel Latif, Khalid Abd Uthman, Amjad Hashim Mustafa Jabbari, Ali Fathi Al-Wash. Tal como era costumbre entre los emperadores romanos que hacían matar a sus enemigos frente al Senado, Saddam dejaba las cosas claras desde el principio. La disidencia iba a ser castigada con la muerte. Su gobierno combinó nacionalismo extremo, propaganda, mano dura y culto a la personalidad. En los años 80 usó el petróleo como herramienta para industrializar Irak. Nacionalizó empresas, impulsó obras públicas, subsidió la educación y la salud. Había pan y trabajo. A su manera, Irak se modernizaba, pero también se cerraba cada vez más. Cada barrio de Bagdad tenía su propio delator que trabajaba para el gobierno. Saddam creía que en cada familia había un potencial espía. El Baas estaba en todos lados. Si eras opositor, te silenciaban. Si eras neutral, te compraban. Y si eras útil, te usaban. El régimen contaba con cárceles secretas, salas de tortura y una policía secreta conocida como Mukhabarat, una de las más temidas del mundo árabe. Se torturaba con ácido, electricidad, simulacros de ejecución y técnicas heredadas de los nazis y los soviéticos. Los enemigos no eran solo políticos, eran periodistas, artistas y familiares de opositores. El miedo a Saddam era tan profundo que muchos ciudadanos fingían adorarlo para sobrevivir. Algunos incluso lo hacían en serio. No conocían otra cosa, no conocían otra forma de liderazgo. Durante la guerra con Irán entre 1980 y 1988, el régimen se volvió aún más militarizado. Saddam usó armamento químico, incluso contra su propia población kurda, como en Halabja, en 1988. Pero, ¿cómo reaccionaba Occidente ante el avance y el crecimiento de una figura tan polémica? Saddam estaba en plena guerra con los ayatolás de Irán, que a su vez habían llegado al poder tras la Revolución Islámica. Estados Unidos consideraba que los iraníes eran más perjudiciales para sus objetivos. Por eso necesitaba mantener firme al líder iraquí. A medida que el poder de Saddam crecía, también crecía su narcisismo. Saddam Hussein mandó a construir más de 80 palacios, muchos con réplicas de arquitectura babilónica. Algunos tenían techos de oro, fuentes internas y refugios subterráneos con rutas de escape. El contraste con el nivel de vida de su pueblo era grotesco.
También hizo imprimir billetes con su cara, relojes con su rostro, hasta ediciones de lujo del Corán con su nombre grabado en la tapa. El sumum de esta espiral narcisista llegó con la idea de publicar un Corán escrito con su propia sangre. Cuenta la leyenda que durante años donó 27 litros como una ofrenda simbólica a Alá. Hoy ese libro no se exhibe porque nadie sabe qué hacer con él. Todo este ego estaba amparado en una paranoia brutal. Saddam Hussein usaba dobles, dormía en camas distintas cada noche, mandaba a cerrar autopistas para moverse solo y se decía que se había hecho cirugías para engañar a sus enemigos o para parecerse más a sí mismo. Nunca nadie lo supo con certeza. ¿Cómo explican sus biógrafos esta paranoia que lo llevaba a ser un personaje permanentemente? Otra vez volvemos a su infancia. Saddam era un lector furioso. Lo que más amaba en la vida era leer y escribir. Dicen que su sueño trunco es haber sido escritor. Bueno, haberse dedicado de lleno a la literatura, porque libros publicó. Lanzó varias novelas alegóricas que lo tenían a él como héroe noble y sabio, y al pueblo iraquí como una mujer sufrida que solo él, Saddam, tenía el poder de proteger. Los libros no se destacaban por su calidad literaria, pero ningún editor iba a decirle que no. Hoy, los pocos ejemplares que quedan dando vueltas se pagan como reliquias. Después de los atentados a las Torres Gemelas, Estados Unidos empezó a seguirlo de cerca. Ya no lo necesitaba. Ahora lo acusaba de financiar el terrorismo internacional. El Pentágono decidió invadir Irak en 2003 con el pretexto de que Saddam guardaba armas de destrucción masiva, armas que nunca se encontraron. Saddam, que había pasado casi toda su vida de palacio en palacio, terminó escondido en una madriguera. Lo juzgó un tribunal iraquí por crímenes contra la humanidad. الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت. En 2006 fue ejecutado por un grupo de milicianos chiitas que lo insultaron y grabaron el linchamiento con un celular. El último gran dictador del siglo XX no murió como jefe de Estado, sino en un atroz crimen tribal.